Vamos a inclinar nuestras cabezas, orar. Amado Señor que moras en los cielos, te damos tantas gracias, Señor, de haber sido rescatados del pecado y de la condenación en la que estábamos por gracia. Te agradecemos tu bondad, te agradecemos estar juntos, reunidos como tu pueblo, como tu rebaño, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu majestad, tu señorío en nuestra vida. Y te bendecimos, Señor, te bendecimos como tus hijos, como tus redimidos. Rogamos que en esta mañana tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos desafíes a caminar contigo, Señor, cada día. Hay una generación que viene detrás de nosotros, Señor, y que necesita conocer quién eres tú. Te pedimos ayuda a la asistencia de tu Espíritu Santo, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sería bueno que nos preguntáramos nosotros en esta mañana, si yo miro para atrás, si tú miras para atrás, ¿quién te sigue en la fe? No me refiero a que si dices que tienes fe, no me refiero a que si conoces de la fe. ¿Quién te sigue? Si tú miras para atrás, ¿quién sigue tus pasos? ¿Quién sigue tus huellas? Uno de los errores más grandes del cristianismo ha sido transmitir nuestra fe a otros. Y lo vimos en la lectura de Jueces capítulo 2. Si usted se acuerda cómo termina el libro de Josué, ¿se acuerdan? Capítulo 24. Yo no sé qué vayan a hacer ustedes, dice Josué. Si han de seguir a los dioses detrás del río, pero yo y mi casa, lo único que puedo decir es que yo y mi casa serviremos al Señor. No habló de él y de su esposa solamente, habló de su casa. Así que los primeros que deberían imitar nuestra fe y caminar en los pasos por donde nosotros caminamos son nuestros propios hijos. Y de allí en más, otros pueden venir detrás de nosotros, siguiendo nuestra fe, siguiendo nuestro caminar. El tema de hoy habla de esto, formar una siguiente generación, una generación espiritual, una generación que permee su entorno, que influencie su entorno. Porque hoy día vemos que el mundo está más degradado que hace un par de años atrás. Y no hay buenos augurios. El mundo cada día va a estar degradándose más y más. Y cada día va a ser más difícil a la siguiente generación no solamente mirar atrás y ver el fruto de su ministerio, de su servicio al Señor, sino siquiera sostenerse en el camino del Señor. Hace 30 años atrás, la Asociación Bautista en Estados Unidos estaba espantado de que en esa generación, ¿verdad? Los jóvenes de 17 años atrás ya no seguían el caminar de sus padres, hace 30 años atrás. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, ¿cuál es el fin de que tú y yo digamos que tenemos fe y que podamos conocer muchas verdades acerca de la Escritura? Si la generación que viene detrás de nosotros, ¿verdad?, no está siendo influenciada por nosotros mismos. Así que vamos a buscar varios pasajes de la Biblia. Vamos a empezar con el Salmo 127, versículo 3. Es interesante pensar en la formación de una nueva generación, porque te impele a ti y me impele a mí. A lo mejor tú ya sacaste a la generación de tu familia, de tus hijos, pero quizá vienen tus nietos. Cosa que yo anhelo con todo mi corazón, abrazar un nieto. Me dijeron, tú en lugar de nieto vas a tener bisnietos. Y en lugar de hijos tuviste nietos. Y me casé grande. Pero Dios ha permitido, nos ha bendecido con 3 hijos que hemos anhelado que ellos puedan seguir nuestros pasos. A lo mejor no dedicándose de tiempo completo en la obra del Señor, pero siempre siendo hombres y mujeres que sean siervos de Dios donde estén.
El Salmo 127:3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabe? Es interesante que la palabra herencia aquí es la misma palabra que predomina mucho en el libro de los Jueces, precisamente. Y era aquella porción de tierra que Israel iba a tomar posesión y que precisamente Josué tenía como comisión entregar a Israel. Él tenía que repartir la tierra en posesión. Y la idea de esta palabra es esa exactamente: porción. Porción de tierra. Porción de algo. Una bendición muy particular de Dios para un pueblo que venía de Egipto después de 38 años en el desierto, introduciéndose a la tierra de Canaán para tomar posesión. Y las Escrituras mencionan que ellos ni siquiera trabajaron con sus manos para edificar las casas, puesto que las casas ya estaban edificadas. Y ellos llegaron a tomar posesión, porción de esa tierra. Y los levitas tenían la porción de Dios, que era el Dios mismo. Así que cuando la Escritura dice herencia de Jehová son los hijos, es esa porción de Dios, esa bendición de Dios para la vida de aquellos a los cuales son depósitos de su amor, de su gracia, de su voluntad. Así que nosotros debemos de pensar en esto, en todo sentido. Nuestra siguiente generación necesita estar sólida, necesita estar edificada y fuerte en el Señor, en su palabra, para poder influenciar la vida de los demás. Y nos daremos cuenta que no solamente en cuestiones de la verdad teórica, porque a veces muchos podemos dominar la verdad teórica, pero muchas veces en nosotros mismos esa verdad no ha influenciado tanto nuestro carácter, nuestra propia vida. Entonces, Dios siempre se ha buscado hombres que influencien su entorno. ¿Se acuerda del profeta Jeremías? Si vamos a Jeremías capítulo 15, acompáñeme. Un pasaje bastante conocido de Jeremías. Aquel profeta que lloraba por la condición de espiritual de Israel. Aquel profeta que en verdad se sostenía firme en medio de un Israel, de un Judá apóstata. Y él se sostenía caminando con el Señor. En el capítulo 15 de su libro, el versículo 19 al 21, dice así: Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres y yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Interesante, ¿no? ¿Cómo influenciar Jeremías, aquel Israel, aquel Judá que estaba caminando lejos de la voluntad de Dios? Y no necesariamente por desconocimiento de Dios, sino porque su corazón no estuvo dispuesto a ser transformado por el conocimiento teórico que ellos tenían. Así que pensemos, nuestra siguiente generación, yo tengo detrás de mí una generación de 3 hijos. Y me encantaría que ellos no solo se sostuvieran firmes en su fe, que cada día va a ser peor, y constantemente mi esposa y yo les estamos diciendo, cada vez el mundo va a ser más difícil para ustedes. Prepárense. Es necesario que la Escritura sea una realidad para su corazón. Es necesario que su corazón esté dispuesto a recibir la Escritura, pero también es necesario que ellos puedan ver en papá y en mamá que la palabra transforma sus vidas. Y veremos eso un poco más adelante. Ahora, ¿qué herramientas tendremos o qué fuentes habrá en el entorno de la siguiente generación que ayudarán para que ellos puedan sostenerse firmes y también influenciar la vida de otros? Pues la primera fuente, la primera herramienta que tienen, pues son los padres. Son los padres. Y eso te desafía a ti y me desafía a mí, a ir a la Escritura y buscar la Escritura. Así que la primera fuente son los padres. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4.
Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 4. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, y a partir del versículo 18 del capítulo 5, los confronta con una necesidad urgente, y esa necesidad urgente es que el Espíritu Santo, que mora en cada creyente, ¿verdad?, sea quien tenga el dominio y el control de tu vida. Es necesario. Y de ahí el apóstol Pablo empieza a hablar de todo lo relacionado con la vida personal, que uno puede cantar salmos e himnos espirituales al Señor. Su vida puede ser completamente guiada por Dios, controlada por Dios, para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Porque si eres el hombre y la mujer que Dios quiere que seas, llegarás a ser el esposo y la esposa que Dios quiere que seas, en el versículo 22. Cuando dice, sométase toda persona, ¿verdad? Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es verdad, cuando el Espíritu Santo es quien está teniendo el control de tu vida. Así que nosotros como padres tenemos esa gran función. Pero ya en el capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a hablar de los hijos. Y es interesante que en esa relación padre e hijos, dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Fíjense qué dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante que la palabra criar aquí es una palabra que denota acariciar, pero también denota estrenar. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en relación de los padres con los hijos? Aquí el apóstol Pablo está hablando particularmente de las primeras etapas de la vida de un hijo, porque de alguna manera está estrenando ser papá con ese pequeño. Y a ese pequeño, el papá y la mamá necesitan volcar el sentimiento de protección y de ternura en su vida. Así que los primeros pasos de la vida, en donde los hijos están aprendiendo a vivir, aprendiendo a respirar por sí solos, porque antes respiraban en el vientre de mamá, ahora empiezan a respirar y a aprender todo acerca de la vida, en donde ya no hay un cordón umbilical de donde ellos puedan estar asimilando. Ahora es una asimilación directa de papá y mamá en la protección, en el cuidado, en el aprendizaje, en su formación. Y aquí el apóstol Pablo dice, padres, acaricien y estrenen, formen la vida espiritual de sus hijos, fórmenlos educacionalmente, fórmenlos en cuanto a su carácter. Somos los padres que hacemos eso. No estemos esperando que el Estado con las escuelas públicas o los kinders o los párvulos o no sé cómo le llamen al sistema educativo hagan lo que ustedes y yo necesitamos hacer. Ese es el gran problema de nuestra sociedad, porque hemos depositado en el gobierno, en la escuela pública, en la escuela privada, la formación de nuestros hijos. Y Dios dice que a nosotros como creyentes nuestro papel es ese, criar a nuestros hijos, formarlos. Ahora es interesante que dice ¿cómo? Dice en disciplina y amonestación del Señor. Es interesante que la palabra disciplina aquí en esta porción bíblica hice una anotación. La palabra que se traduce como disciplina en este pasaje es la palabra paideía, que también puede ser traducida como educación, capacitación, instrucción. Se refiere a la instrucción que se lleva a cabo mediante la acción. Denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción, de ahí la disciplina, la corrección, sugiriendo la disciplina cristiana que guía el carácter. Aquí el término disciplina tiene como propósito en las partes activas de la vida, en las acciones, en los hechos de la vida, ir formando el carácter de tu hijo. No esperes que nadie forme el carácter de tu hijo. Es correspondencia tuya, es tu papel, es nuestro papel. Es el trabajo nuestro
como padres cristianos. Criarlos en disciplina. Y es interesante que después dice amonestación. Y a mí me llama mucho esta palabra porque es la palabra que significa colocar en la mente. O sea, tú vas a disciplinar, tú vas a guiar, tú vas a formar el carácter de tu hijo y si es necesario una corrección y una disciplina, adelante, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, dice la Escritura, coloca en su mente, amonesta, coloca en su mente. ¿Qué significa o qué es lo que hay que colocar en su mente? La palabra de Dios. Por eso termina el texto bíblico diciendo, en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Así que nuestra tarea es acariciar, estrenar, es llevar a la acción, es formar el carácter de la vida de nuestros hijos, es guiarlos a ser hombres y mujeres que amen al Señor, es colocar en su mente las verdades de Dios, la palabra de Dios. Esa es tarea nuestra como padres. Y es ahí donde quizá nosotros hemos fallado. No hemos sabido cómo transmitir nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que nosotros sabemos en teoría no es una realidad en la práctica. Y a veces nuestro carácter, nuestra vida, nuestra esencia habla tan fuerte que no nos deja escuchar o no les deja escuchar a nuestros hijos lo que nosotros les decimos con la teoría. Y es el gran error de los creyentes, que aprendemos muchas verdades de Dios que no permean nuestra vida. Y aprendemos a vivir con soberbias, con arrogancia, con envidias, con celos, y eso nuestros hijos lo están viendo. La generación que viene detrás de nosotros lo están viendo. Así que nosotros como padres somos los primeros responsables de esta verdad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo colocamos esta verdad en la mente de los jóvenes, de los niños? Bueno, a través de la instrucción. Vamos a buscar en nuestras Biblias, si me acompañan, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios 22, 6. Esa instrucción que nosotros necesitamos darle a nuestros hijos, ¿qué implica? Ok, ¿ya lo tienen? ¿Alguien que lo lea, por favor? 22:6. Ok. Instruye al niño en su camino, en los primeros pasos de su camino. Esa es la tarea de nosotros. La palabra instruir aquí es la palabra dedicar. O sea, nosotros vamos a dedicar en los primeros pasos de nuestros hijos, ¿verdad?, las suficientes verdades o principios que van a estar estimulando su desarrollo y su crecimiento espiritual. El capítulo 6, versículo 23 del libro de Proverbios sugiere lo mismo, que haya verdadera instrucción en los hijos. A veces nosotros pensamos que los hijos pequeños no están en la posibilidad de entender. Mire, hay dos ejemplos bíblicos que nos pueden orientar en cuanto a esto. ¿Se acuerda de Moisés? En Génesis capítulo 4, si me acompañan. Vamos a Génesis. Éxodo. En esa historia hermosa, ¿alguien por allá tendrá un pedazo de papel, por favor? Gracias, amor. Éxodo capítulo 2, perdón. Nace Moisés. Nace en una situación difícil, hay persecución a todas las mujeres hebreas que dan a luz, para si el hijo que nace es varón, exterminarlo. Y conocemos la historia, ¿verdad? Agarran al hijo, lo colocan en
en una canasta, le colocan brea a la canasta, lo tiran al río. La canasta está supervisada por una persona. ¿Quién es la persona? Su hermana María, ¿verdad? Se está supervisando la canasta hasta que la canasta llega a donde está la hija de Faraón. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía, y la hija de Faraón descendió, etcétera. Versículo 6. Y cuando abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue a la doncella y llamó a su madre del niño, etcétera. Y el niño estuvo los primeros años de su vida con ella. No se sabe con exactitud cuánto tiempo Moisés fue cuidado por su madre, por la nodriza hebrea. Algunos sugieren 4 años, algunos sugieren hasta los 12 años. El punto es que los primeros años de la vida de Moisés fue instruido por su propia mamá. Después de ese tiempo es entregada a la hija de Faraón. Crece Moisés, llega a ser un hombre, aprende a convivir y a vivir dentro del seno de Faraón y la familia faraónica, y de repente, sabe la historia, siente una identidad o una identificación con el pueblo hebreo, ve que un soldado egipcio está maltratando a un hermano suyo, un hebreo, y lo mata Moisés. El libro de los Hebreos nos dice y nos recuerda que Moisés prefirió, o sea, él renunció a los deleites de Egipto y prefirió ser identificado con el pueblo de Israel. ¿Cómo fue que Moisés, a esa edad de más de 30 años, pudo identificarse con el pueblo de Israel? Teniendo en consideración que él podía vivir con todas las comodidades dentro de la casa de Faraón. ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de Moisés? ¿Qué habrá venido a la mente de Moisés? La instrucción de su madre. La instrucción en los primeros años de la vida de su madre. Si fue destetado y llevado a los 4 años, imagínense ustedes la influencia de Moisés al ser llevado a los 4 años, si fuera así, desprendido del seno materno e ir a vivir los últimos 30 años en la vida en la casa de Faraón. ¿Y qué influencia habrá tenido su madre en los primeros años de su vida que le llevó a tomar una decisión de identificarse con Israel y perder, entre comillas, los beneficios de ser quizá un faraón? ¿Te das cuenta la importancia de la formación de nuestros hijos desde temprana edad? Y no solamente eso, podemos ver a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Timoteo no tuvo el beneficio de tener un padre creyente, pero sí una muy buena madre creyente y una abuela creyente que temían a Dios. Y que dice 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez, que dice, has sabido las Escrituras. ¿Cuál fue el papel de la abuela Loida y de la madre Eunice? Desde pequeño instruir a Timoteo. Así que el hecho de la instrucción es muy importante. Cuando tú tengas un hijo, espero tener mis nietos y levantarlos, y desde pequeños irles instruyendo las verdades de Dios. Cuando mi hija estaba en el vientre de su madre, yo le cantaba. Cuando mi hija estaba en el vientre de su madre, yo le hablaba del Señor. Le hablaba sobre su condición y le hablaba sobre la realidad de un Dios que le amaba, de un Dios que quería y tenía un propósito para su vida. Y uno pudiera decir, pues está en el vientre de su madre, no entiende, y déjeme decirle que sí. Así que
las primeras cosas de la vida, los padres ocupan un lugar muy importante. Ahora, no solamente en los primeros pasos o las cosas de la vida, sino también los padres necesitamos proveer conocimiento de la verdad de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 1, versículos 7 y 8. Donde dice, oye hijo mío, dice el versículo 8, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Interesante es que la palabra instrucción aquí se puede traducir disciplina, castigo o advertencia. ¿Quién establece las formas, la dirección, la guía de la familia? Es importante la imagen del padre. Pero a mí me llama la atención lo que dice el versículo 8, y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Sabe qué palabra es el término dirección de tu madre? Es la palabra Torah. O sea, la mamá va colocando las acciones de la vida del niño, comparándolo con las verdades de la Torah. Y el niño va creciendo en su formación, va desarrollándose en su formación, porque papá y mamá están cumpliendo una función espiritual en la vida de esta persona. Y va instruyendo con las verdades de la palabra de Dios. ¿Saben por qué es necesario hacer esto, hermanos? Hace un par de días atrás veía un programa en una entrevista. Y entrevistaron a un hombre y el tema fue, ¿por qué los latinos se casan hoy en promedio a los 29 años y las latinas en promedio a los 26 años? ¿Por qué cree usted? Él decía, lo que sucede es que en Latinoamérica los jóvenes están en el viaje Odisea. Es decir, los jóvenes, como el viaje de Odisea, están en el deleite, están en el disfrute, están en el placer, están en lograr sus objetivos particulares, está en tener éxito en la vida, está en pensar en ellos mismos, ¿verdad? Y ya cuando concluyan todos sus proyectos o sus sueños, entonces quizá pensar en casarse. Le temen al matrimonio, le temen a los compromisos. ¿Por qué? Porque hay de por medio, delante de ellos, otros sueños u otros anhelos. Y nosotros no podemos evitar eso. Ese es el camino de la filosofía de este mundo, que están en el viaje Odisea. Y nuestros hijos necesitan una instrucción diferente. Una instrucción que, si bien hay que guiarlos a tener una educación y una formación, sobre todas las cosas, un conocimiento de Dios, de la persona de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, del proyecto de Dios para sus vidas. Pero detrás está papá y mamá que viven una vida de entrega absoluta al Señor y que el hijo está viendo ese ejemplo. Yo estuve hace 3 años, 4 años, quizá no me acuerdo exactamente, estuve en Wichita, Kansas, y estuvimos en una iglesia de los Hermanos Libres. Nos invitó a estar allá un hermano que a lo mejor ustedes lo conocen, el hermano Wilfer Thyssen. Y estando en ese lugar, en esa iglesia, mi esposa y yo quedamos muy asombrados de ver aproximadamente unas 6 parejitas de jovencitos, alrededor de 21 y 23, 24 años, con sus esposas y con sus hijos. Y no nos pudimos evitar preguntar, oye hermano, esas parejitas jóvenes, ¿por qué son muchos? ¿Por qué son muchas parejitas jóvenes que ya formaron sus familias? Decía, hermano, lo que sucede es que aquí los ancianos de la iglesia instruyen
Los papás de los jóvenes están muy relacionados con los ancianos de la iglesia e instruyen a los jóvenes a madurar en primer lugar. A madurar y formarse con carácter espiritual y a los 21 o 22 años estar casados y formar sus familias. Para ellos no es tan importante si tienes una carrera profesional, pero eso no quiere decir que sean personas que vayan a vivir y experimentar pobrezas. No, son jóvenes que ya están maduros, que ya están formados y que están proyectados a la vida y a los 21 o 22 años están casándose. Porque para ellos es importante la familia. Podemos estar o no estar de acuerdo con esa mentalidad. Pero el caso es que esas parejitas están siendo supervisadas por los padres de ambos y también por la iglesia local. Para ellos el viaje Odisea no existe. Para ellos lo único que existe es formar vidas, matrimonios con carácter que honren el nombre de Dios. Y la verdad es que quedamos bastante impactados con esa mentalidad. Y una de las cosas que nos decían era que de alguna manera también los estamos privando en el viaje Odisea de esos gustos de estar con una novia, al rato estar con otra novia, y al rato no funciona estar con otra novia. Y prueban experiencias emocionales y otras cosas más a veces que no es necesario. Y de esa forma en su carácter ellos pueden estar sabiendo lo que hacen y relacionándose con su hogar, con su matrimonio desde jóvenes. Así que no solamente en las primeras cosas de la vida, no solamente proveer el conocimiento de la verdad de Dios, sino también estamos preparando su camino para cuando ellos lleguen a formar sus propias familias, que es importante. ¿Nuestros hijos están siendo preparados para casarse? Tengo un hijo de 15 años hoy día. Aquí su hermano es testigo. A los 11 años, ¿era? 12 años, estaba preocupado en casarse. Y decía, hermano, ¿cuesta mucho casarse? Pues hay que comprar anillo, hay que esto, el local y lo otro, y el vestido. Y una noche, dormido mi hijo Ariel, escuchó a su hermano llorar. Y se despierta y le dice, hermanito, ¿qué te sucede? Dice, es que es mucho dinero. Es mucho dinero casar. Desde esa edad él tenía en mente casarse. ¿Por qué? Porque estaba mirando, espero, el matrimonio de papá y mamá, un matrimonio que camina en el temor de Dios con sus debilidades a veces, pero él siendo influenciado para pensar en un matrimonio. A los 9 años lo llevó un pastor que se llama Javier Espadas, un amigo mío, y en su carro estaba yendo, y de repente pasaron por un coto muy bonito que era Altus, ¿cómo se llamaba? Bueno, X coto. Y dice, me gustaría cuando yo me case venir a vivir aquí. Y rectifica rápidamente. Bueno, si mi esposa quiere. En esa ocasión que se despertó llorando en la noche, su hermano mayor le dice con tal de que lo deje dormir, ya no te preocupes, Marquitos, yo te voy a pagar tu luna de miel y te voy a comprar tu anillo. Y le dice, ¿de veras harías eso por mí, mi hermano? Sí, hijo, sí, hermanito, pero ya duérmete. Él cree que se olvidó. Marcos ahora a los 15 años de edad, él dice, yo ya tengo prometido mi luna de miel y mi anillo. Y le digo, hijo, ¿quién te lo prometió? Mi hermano. ¿Sabe? Necesitamos formar a nuestros hijos en ese proyecto de vida que es formar sus futuros hogares. Pero son pequeños, usted no sabe. Él ora por su esposa desde ahora. Es el anhelo de su corazón. Por eso mi hijo, cuando decidió casarse a los 21 años, perfecto.
Perfecto. Tiene un futuro, su presente está más o menos por ahí. Pero él, quiero que ame al Señor, camine con el Señor, ame su palabra, ame su obra, ame su plan y esté seguro de que el propósito de su matrimonio va a dar gloria a Dios sobre todas las cosas. Más allá si hará un bienestar económico, más allá de que termine o no su carrera profesional, más allá de lo que fuere, yo quiero que él sea un hombre santo, que ame a Dios y que con su matrimonio dé gloria a Dios. Y detrás de él viene uno que si se dormía un poco, se casa primero. Hermanos, formemos el carácter de nuestros hijos hasta en ese sentido. Digo, no hasta en ese sentido, más aún en ese sentido. Está la historia de Timoteo precisamente. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Timoteo ya tenía 20 años aquí aproximadamente. Algunos dicen que tenía entre 15 y 17 años. Pero en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Y después, dejando nuestros dedos aquí, vamos a Hechos 16. Dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué tipo de fe tenía Timoteo? Una fe genuina, no fingida. Aquí la palabra fingida es el término de Hipócrates, o de hipocresía. Que su fe era genuina, era real. Ahora vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos. ¿Ya lo tienen? Dice la escritura, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, es decir, probablemente no creyente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Qué opinión tenían los hermanos de Timoteo? Un buen testimonio. ¿En dónde? En una región que se llama Listra y en otra región que se llama Iconio. Es decir, el testimonio de este joven a los 20 años era de un joven genuino. Era un joven que Pablo quedó impresionado, impactado por su vida a los 20 años. Y tomando en consideración la edad de Timoteo y el impacto de fe que tenía en la vida de personas, el apóstol Pablo se lo lleva consigo a la obra misionera. ¿Te das cuenta? Preparar a nuestros jóvenes hasta el momento tal en que sus vidas puedan llegar a ser sumamente fructíferas para la gloria de Dios. Y eso puede ser su matrimonio. Y eso puede ser un ministerio. Y eso puede ser la formación de su carácter. De hombres y mujeres que impacten su entorno. Timoteo impactó el lugar donde vivía. Timoteo impactó Listra. Timoteo impactó Iconio. Su testimonio era conocido en aquel entonces. ¿Quién trabajó en eso? Su mamá y su abuela. ¿No queremos jóvenes así en nuestras iglesias? ¿No queremos jóvenes así en nuestra familia? ¿Pero dónde empieza? En los primeros pasos de la vida. Continúa con proveerles conocimiento de la verdad de Dios, conocimiento de su palabra, para que cuando sus vidas empiecen a ser independientes, sean hombres y mujeres maduros a los 20 años. Por eso me impactó la iglesia de Wichita, porque jóvenes maduros, listos al matrimonio, ya con formación de carácter, con formación espiritual y con la estabilidad para formar sus propias familias, pero siempre protegidas y cuidadas por los adultos que aman al Señor. Eso es lo que esperamos, formar una nueva generación. Pero no quedar en la estadística de hace 30, 40 años atrás, cuando los hermanos bautistas decían, no sé qué pasa con esta generación, que nuestros hijos a la edad de 15, 17 años abandonan la fe. ¿Qué pasó? No pudieron transmitir su fe. ¿Qué sucedió?
la generación los absorbió. Los absorbió. Así que como padres tenemos esa enorme responsabilidad. Ok, pero hay que enseñar la verdad de la teoría bíblica, sí. Pero también ellos necesitan ver el ejemplo de aquellos que les transmitimos las verdades de Dios. Porque si no hay ejemplo, difícilmente sus mentes van a estar abiertas a captar. Difícilmente. Deuteronomio capítulo 6, ustedes conocen ese libro. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es un libro interesante porque de sus no sé cuántos versículos, capítulos tiene, sus veintitantos capítulos, solamente abarcan poquitísimos días. Muy pocos días. Claro, ves Números con sus 40 capítulos que abarcan los 38 años en el desierto, pero Deuteronomio solamente son unos días. Solamente son sermones que Moisés está dando para prepararlos a entrar a la tierra prometida. Y es ahí donde está el capítulo 6. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6. ¿Cuánto tiempo tengo, Coleman? Porque me queda una hora. Deuteronomio capítulo 6. Dice así la escritura. Hermoso libro, hermoso capítulo. Estas pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, haz todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel el Shema, oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás y en los postes de tu casa y en tus puertas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le quiso decir aquí Moisés al pueblo de Israel Dios a través de Israel? Bueno, que ellos tenían que amar al Señor. Ellos tenían que vivir por medio de la palabra del Señor. Ellos tenían que enseñarle a sus hijos hasta que sus hijos puedan tener convicciones de amar al Señor que Él amaba o que sus padres amaban. ¿Tus hijos aman a Dios? ¿Nuestros hijos aman a Dios? ¿Nuestros jóvenes en la iglesia aman a Dios? Cuando están en la reunión de jóvenes, aman a Dios. Cuando están en sus escuelas, aman a Dios. Hay una convicción bien metida en sus mentes y en sus corazones de seguir a Dios y el ejemplo de sus padres. O solamente siguen a Dios en la teoría, como quizá lo seguimos sus padres. ¿Hay ejemplo en nosotros como padres para que nuestros hijos amen al Señor con todo su corazón? Yo puedo decirles en teoría muchas cosas. Y como dice el dicho, de lengua me como un taco. Tú y yo podemos enseñar bien la Escritura. Tú y yo podemos defender inclusive la doctrina bíblica. Pero si esa doctrina no permea mi vida y estoy conviviendo con pecados en mi corazón, mis hijos lo ven. Y es por demás que yo les diga en teoría muchas cosas. Ellos ven mi vida, ven tu vida. Y nuestra vida, dijo alguien por allá, nuestra vida habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que decimos con nuestras palabras. Así que de lengua podemos decir muchas cosas y podemos enseñar la verdad de la doctrina. Pero si nuestra vida no es
no está siendo transformada por la misma palabra que estamos diciendo, nuestros hijos y la generación que viene detrás de nosotros va a estar en luchas y conflictos personales. Bien. No solamente son los padres, también está la iglesia. También están los mismos hijos. Solamente lo voy a mencionar porque el tiempo nos alcanzó. Pero la iglesia también es un instrumento que Dios utiliza en la vida de nuestros hijos. El único problema es que los padres hemos descansado en la iglesia solamente. Hay una familia en la Nueva Aurora. La Nueva Aurora es una misión que empezamos hace 4 años. Y se llama Viviana y Gerardo. Viviana y Gerardo siempre les invitábamos para que fueran a reunirse en la misión. Nunca quisieron ir. Nunca quisieron ir. Mandaban a sus hijos. Vayan allá con el hermano Ariel al culto. Así estuvieron 3 años y un poco más. Nunca fueron ellos. Sus hijos empezaron a crecer, empezaron a ser adolescentes, 12, 13 años. Y sus hijos empezaron a perder. Los primos de ellos a los 13, 14 años ya eran drogadictos. Y ellos luchaban entre la influencia de sus primos para caer o no en la droga. Gerardo entró en una crisis muy fuerte, personal, en un problema muy serio en la familia. Entonces nos sentamos, su mujer le dijo, vete de casa y busca ayuda. En ese tiempo nos acercamos nuevamente a Gerardo, empezamos a compartir con Gerardo y le tuvimos que separar un tiempito de su familia, de su esposa, y empezar a servirlo a él fuera de casa. Cuando él entendió su situación, se arrepintió en su corazón, vuelve a la iglesia, vuelve a su familia, entonces se empieza a congregar en la iglesia. Sus hijos ya adolescentes, algunos empezaron a probar la droga. Su hija de 12, 13 años empezarse a desbalagar en cuestiones de muchachos. Y se empezaron a reunir. Ahora sí como pareja en la misión. Y ha sido interesante ver que ahora los adolescentes, en medio de sus problemas de identidad, ahora están en la reunión. Ahora luchan en sus problemas personales, pero ven a papá y a mamá sentados en el estudio bíblico y ellos ahí están. El poder del ejemplo. Mientras ellos le decían, vayan, nunca fueron. ¿Por qué? ¿Qué imitaban sus hijos? Pero apenas empezaron ellos a asistir, los jóvenes, los adolescentes empezaron a reunirse con sus padres. Y es interesante, no se han convertido al Señor, pero es interesante ver que lleguen, gente muy pobre, ignorante, llegar y sentarse y escuchar la palabra de Dios y sus 4 polluelos al lado de ellos, con sus problemas personales. Ahora la chica de 13 años está siendo discipulada por una alumna del Instituto Bíblico allá en Guadalajara. Todos los miércoles llega bien bañadita, bien arregladita a su clase de discipulado. Así es, el poder del ejemplo. Así que transmite la verdad de la palabra, pero vive la palabra. Y quiera Dios que la iglesia siga pues haciendo su trabajo de ayudar a la juventud, ayudar a los niños, ayudar junto con los padres para la educación y la formación de la vida espiritual de esta nueva generación. Pero la educación propiamente descansa sobre los padres, sobre ustedes. Y es una gran responsabilidad para Coleman y los ancianos de esta iglesia
poder estar al lado de los padres para la ayuda y la formación de esta nueva generación. Pero también déjeme decirle que otra herramienta, otra fuente son ustedes mismos, jóvenes, y los jóvenes que vienen detrás. Porque si tú vas a la Escritura vas a darte cuenta que la Escritura te sugiere: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, capítulo 4, versículo 1, oye, hijo, la instrucción de un padre. Oye, oye. También hay una responsabilidad en cada uno de los jóvenes. Pero yo quería, entonces, debido al tiempo que nos hizo falta, detenernos solamente en la primera fuente, que somos nosotros los padres. Nuestros hijos nos ven, los jóvenes nos ven. Vivamos lo que nosotros enseñamos. Por favor, vamos a orar. Amado Señor, queremos tomar tu palabra y enseñar la verdad que en ella está escrita. Pero cuán bueno es que aquellos que le enseñamos, ya sea pastor, anciano, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea líder de jóvenes, realmente, Señor, podamos vivir lo que estamos enseñando. Es bueno para los niños, adolescentes y jóvenes ver que cuando hablamos tu palabra, no solamente es una cuestión aprendida, no solamente es teoría, es una realidad que se ha hecho carne en nosotros. Por favor, levanta una generación aquí en esta iglesia, en cada una de las familias que la componen, de jóvenes que en sus escuelas, en sus secundarias, en sus preparatorias, en sus universidades, puedan reflejar el carácter de Jesús. Que te puedan conocer las verdades de tu palabra, verdades hermosas, pero que realmente la puedan vivir. Que te amen a ti por sobre todas las cosas. Que busquen, Señor, caminar en tu voluntad. Que te den alabanza, Señor, y gloria con sus vidas. Ciertamente la tarea del Espíritu Santo es tomar tu palabra y educar nuestras vidas y formar el carácter de Cristo en nosotros. Te pedimos por los papás, por las mamás, por los hijos. Queremos, Señor, de verdad darte gloria a ti, honra a ti, en lo que somos y hacemos. Gracias, Señor, por este bendito libro que es tu palabra. Gracias por tantas ilustraciones de vidas que estuvieron dispuestos a oír tu voz y caminar contigo, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a Coleman, bendice a los ancianos, Señor. Que cada uno de ellos puedan vivir lo que enseñan siempre. Cada maestro de escuela dominical, Señor, maestra de escuela dominical, que puedan vivir lo que ellos enseñan. Que cada líder de jóvenes pueda vivir lo que enseñan, para que no quepa la menor duda en aquellos que escuchan, que tú en primer lugar trabajas en nosotros, para después usar tu obra, hacer tu obra a través de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.